4 y 5. Porque encima de todo tengo mal puesto a la cámara. Hola a todos y bienvenidos a 5 segundos para el siguiente capítulo, un podcast dedicado al mundo del cine, las series y los videojuegos y esas cositas pues que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar precisamente de una película que salió la pasada semana en El Sombrero Seleccionador, que nunca está de más recordar que es El Sombrero Seleccionador, y es que como nunca nos ponemos de acuerdo de qué película, serie o videojuego hablar, pues tanto Domingo como Josemi como yo hemos hecho una lista y sacamos al final de cada programa a suertes de qué vamos a hablar pues en la siguiente semana. Y la pasada semana salió una obra maestra que aquí hay gente que no, y nos va a tocar debatir. Estamos hablando de la fantástica película de Ari Aster, Midsommar. Evidentemente, yo la seleccioné, la propuse, entonces pues yo voy a ser el que va a tener que luchar contra estas 3 llenas hambrientas que me han dicho que en su tiempo libre les gusta matar cachorros y niños. Yo ahí lo dejo, así que vosotros a ver a quién apoyáis. Pero bueno, no estamos solos, voy a presentaros a la primera llena hambrienta, que es Domingo Henares. Muy buena, Domingo. Hola, buenas, ¿qué tal? Que sí, que no me acuerdo, iba a comentar algo sobre lo que has dicho tú, pero básicamente que solo te gusta a ti. O sea, no solo te gusta a ti, solo te parece tan maravilla a ti. Efectivamente, Tú soy contra aquí, me puedo considerar solo ante el peligro. Y por otro lado también tenemos a José Mía. Uy, te iba a decir tu nombre y apellido, eso está muy mal, ¿no? José. Es que hoy no Mi estoy. identidad nunca se revelará. Hoy estoy espeso. José Mía Secas o Lord Josemi para los amigos. Muy buenas. Buenas a todos. Aquí estamos, muy bien. Bien, Tirandico. ahí está. Siempre hay que tirar para adelante. Pasa que Midsommar y yo no hemos hecho buenas amigas, ¿eh? Todo iba habido bien, match. todo iba bien hasta que has dicho eso. Yo ya no, yo aquí no, yo esto no lo veo. Y por otro lado tenemos pues a otra colaboradora que hemos tenido alguna vez en este podcast, que es Raquel Parreño, también conocida como la Rachel. Muy buena, Rachel. Hola, Jorge. Tengo que decir que vengo aquí engañada, porque yo venía aquí por un podcast de terror, Y no es así, estoy engañada y frustrada. Soy una llena hambrienta. Nada, bueno, nadie es perfecto, como podéis ver. Hay gente que no tiene criterio, no tiene conocimiento de nada de la vida y bueno, pues aquí estamos. Y voy a empezar yo a hablar de Midsommar y sobre todo porque la seleccioné, como siempre nos gusta hacer. ¿Por qué propuse esta película? Pues por una simple razón. Es que yo tuve el placer de verla en el cine cuando se estrenó y me llamó la atención por el simple hecho de el director, ya que el director había dirigido otra película, que su primera película fue Hereditary, que me parece una obra maestra también absoluta, aunque hay que decir que me parece muy infinitamente inferior que Midsommar. Pero ahí no vamos a entrar todavía, por lo menos. Y bueno, comenzó la película. Y de repente, pues ocurrió esas cosas, eso maravilloso, que por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por suerte, ocurre alguna vez en la vida con una película, y es que cuando sales del cine dices, esta película me ha cambiado por completo mi visión del cine. Para mí fue una comunión perfecta de sentimientos. Junta todo lo que me gusta en una película, o el tipo de película que me gusta, cosa que dice mucho, ya que al decir eso parezco un maldito degenerado o algo así, pero creo que es una película tan compleja que a la vez se puede disfrutar tanto, que es que me encantó. Un apartado artístico brutal, una fotografía brutal, unos actores impresionantes, e hice que me enamorara. ¿Acabas de matar una mosca? Un mosquito. Ah, bueno, vaya. Yo me estaba poniendo aquí sentimental y tú te tienes que poner a matar mosquitos, ¿no? Me veo Domingo. Bueno, pues esperad un momento, que voy... Al codo. Coronavirus. Que estoy en mi casa, qué codo ni qué Coronavirus. Sí, bueno, después el domingo también se pondrá a toser. Ahí está. Perdón, bueno, continúo. Es que de verdad yo aquí, esto no es serio. Insultan a Midsommar y bueno, da igual. Entonces, que ya se me ha olvidado lo que iba a decir. A ver, entonces, al final es eso, ¿no? Que todo lo que me gusta en una película está aquí, pero contado de una manera tan diferente y tan especial que creo que la hace totalmente mágica. Pero bueno, voy a proceder a hablar un poco de lo que es Midsommar, ¿no? Midsommar, como ya he dicho, es una película de un director que se llama Ari Aster, que previamente su primera película había sido Hereditary, o sea, consiguió hacer 2 películas que prácticamente se consiguieron convertir en clásicos contemporáneos del cine de terror. Esta película está protagonizada por Florence. Rachel, ¿pronuncia el apellido? Pugh. Ahí está. Me niego a pronunciar el apellido.
que interpreta a la protagonista Dania, esta chica que, bueno, es una actriz impresionante. Ya la pudimos ver, por ejemplo, en otras películas como la fantástica película Lady Macbeth o, por ejemplo, otra película que Domingo, además, reseñó aquí en el canal hace un tiempo, que es Mujercitas. Y también la podremos ver próximamente en la película de Black Widow, o sea, junto a Scarlett Johansson, o sea, no se puede pedir más. No se puede pedir más. Por otro lado, también tenemos a Jack Reynor, que interpreta a Christian, el cual pues lo pudimos ver, por ejemplo, en Transformers, la era de la extinción, o Macbeth de 2015, o la película de Mowgli. Después, siguiendo con el grupo de amigos, William Jackson Harper interpreta a Josh, que también lo pudimos ver en The Good Place, o Will Poulter, que interpreta a Jack, que, mira, ha salido en muchas películas, pero para mí este siempre será el niñato ese tonto de las Crónicas de Narnia. No tiene más. Aunque, bueno, también se la ha podido ver en otras películas como El Corredor del Laberinto o la de Somos los Miller. Es un tío que es bastante conocido. Es un tío de estos que tú lo ves y dices, uy, la cara me parece simpático y me acuerdo siempre de ti, pero la verdad es que me das igual. Y después tenemos a, atención, Wilhelm Blomgren, que interpreta a Belé, que también lo hace genial y creo que esta fue su debut, o sea, fue su primera película en la que aparecía. Antes, ya ahora va la ronda de opiniones, pero antes de pasar a la ronda de opiniones voy a hacer una pequeña reflexión sobre esta película. Y es que han habido muchos casos de que esta película no le ha gustado, evidentemente, o sea, y creo que es totalmente comprensible. Es comprensible en cualquier película, en cualquier serie, en cualquier videojuego, cualquier comida, cualquier cosa que a la gente no le guste, porque al final cada uno tenemos nuestros gustos y cada uno pues recibimos las cosas de diferente manera. Pero creo que en esta película es muy comprensible y creo que es una de esas películas que ocurre también, creo que ocurre con el cine de Ari Aster en general. O lo amas o lo odias. Creo que no hay un término medio en este tipo de películas. ¿Por qué? Porque se nos presenta una película muy diferente. Para empezar, creo que la película se nos vendió erróneamente, entre comillas, como una película de terror. ¿Vale? ¿Es una película de terror? Sí. Es una película de terror. Que la gente... El problema es que cuando tú vendes una película de terror, la gente de repente quiere ir a ver una película rollo Expediente Warren, Insidious o cualquier película de ese tipo. Y hay que comprender que hay muchos tipos de terror. Y en este tipo de terror está perfectamente hecha. ¿Por qué? Porque el terror está en el misterio. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo, y es que yo en una página web que colaboraba hice la crítica de la serie de Chernobyl, y en el género yo puse terror. Entonces, cuando muchas veces a la gente le contaba que Chernobyl es una serie de terror, lo primero que me decían es, ¿qué ocurre? ¿Es que hay mutaciones? ¿Es que de repente salen fantasmas y se ponen ahí a asustar a los protagonistas? No es nada de eso, es una serie tan realista que es terrorífica. Y creo que en Midsommar ocurre eso. También entra lo peculiar y particular que es esta película, la forma narrativa, la forma de contarte las cosas a través de unos personajes que tienes la historia de los propios personajes más la historia compleja, que es lo que más puede complicar a todo, que es la historia de la propia comunidad. Ese ambiente que parece tan feliz pero a la vez tan macabro, todo eso te conjuga una película de terror perfecta y una gran película, pero de nuevo es una película que es difícil de recibir. Es una película que no todo el mundo lo va a recibir igual, gracias a Dios, porque este tipo de películas yo creo que siempre las grandes películas son difíciles, o sea, no es para todo el público. Y creo que, bueno, esta película pues para mí me marcó muchísimo y automáticamente se convirtió pues probablemente en estuve el otro día catalogando y creo que será sobre mi tercera o cuarta película favorita. Entonces, para mí es impresionante y vamos a pasar a la ronda de opiniones y empezamos por ti, Josemi. Vale, a ver. Yo supongo que, bueno, a ver, a mí una película de terror no me ha parecido. Yo iba con la intención de ver una película de terror, pero claro, digo, vale, ¿cuándo viene el miedo, la ansiedad, Y no venía. Yo estaba esperando algo, pues no sé, que me impactara o que me causara ese calofrío que te causa siempre el cine de terror, ¿no? Pero no. Yo lo veía más como un terror psicológico. O sea, es como cuando uno ve El Resplandor, por ejemplo. O sea, es una película de terror porque realmente, o sea, El Resplandor es que es escalofriante, ¿no? Pero no te da miedo. O sea, no es de... No, o sea, o sea, no te impacta tanto como para taparte los ojos o como pasará con Jane Doe, por ejemplo. Sino que es más bien un film de que te deja
la mente un poco en blanco, en el sentido de que además es una peli que es que juega muy bien con los mecanismos que tiene. Porque, por ejemplo, yo la estuve viendo con auriculares, ¿vale? Porque a mí las películas me encanta mucho sentirlas por todo el cuerpo. Porque como que yo me adentro mucho en la historia. Y, por ejemplo, es una película que sabe jugar muy bien con los efectos visuales y sonoros. O sea, hay unos planos de detalle yo qué sé, de la hierba o de la piel, de la mirada, que es que te mete dentro. Y luego la música, por ejemplo, la música es escalofriante. O sea, la música, todo el rato los violines, luego los cantos, estos de la civilización está súper rara. Yo qué sé, o sea, que tiene algunos aspectos que sí que dan un poco de escalofrío, pero no es una película de terror. Y entonces a mí eso me ha caído. Porque aparte la historia me era un poco indiferente, o sea, me ha dejado un poco mal sabor de boca, no sé, le faltaba algo, un poco de chispa, a lo mejor para mí, para mi gusto. Pero no sé qué pensar mis compañeros. ¿Alguno quiere decir algo? Pues si quiere voy yo. Como yo Venga. soy el que menos llena es, dentro de que cabe, estoy intentando buscarle los puntos positivos para que esto no sea un festival de Jorge contra el mundo. A ver, sí que es verdad que Jorge, o sea, José me ha dicho que no tiene mucha historia, que no tiene mucha narrativa. Es que no tiene, para mí no tiene, narrativamente no tiene ningún interés el guión, sinceramente. No sé si hemos dicho el argumento, pero básicamente el argumento, ¿lo No, digo? no lo he dicho, se me ha olvidado, sí, dilo. Bueno, pues eso es Florence Pugh, que es una chica joven que, bueno, que ya se ha ido de casa, sus padres vive en otra ciudad donde no viven sus padres y pues tiene un drama familiar gordísimo, vamos a decirlo así. Entonces, digamos que para despejarse se va en verano con su novio, unos amigos de su novio, a un festival, no sé si llamarlo así, que tiene una comuna hippie por el solsticio de verano. Para celebrar el solsticio de verano se reúnen unos cuantos de una hermandad o una comuna para celebrar unos rituales. Sí, el Midsommar. El Midsommar, exacto. Bueno, reflexionando un poco sobre lo que he dicho, porque he estado pensando mientras lo que hablabais, yo creo que sí que es verdad que tiene esa parte de terror, pero de ambientado en la realidad, quiero decir, esa realidad que te da miedo de pensar que existe o que existió, por ejemplo, Chernóbil, pero sinceramente la creo demasiado peli de terror para ser drama realista y muy poco de terror para ser terror. Me explico. ¿Qué pasa con esta película? A mí me daría mucho más miedo, por ejemplo, si me presentara una comuna hippie y que pasen esas situaciones, pero llevado de otra manera en la que yo de verdad me puedo creer que eso pasa o pasó o podría pasar. Pero con esas, ¿cómo decirlo? Eh, con esos momentos en los que te quiere demostrar que todavía es una película de terror y te saca una imagen súper espectacular, súper bonita, porque es artísticamente preciosa, pero totalmente irreal, me saca de eso, pero tampoco me da ¿cómo decirlo?, las pautas para pensar que estoy en un cine de terror donde ese lenguaje sí me encaja. Mezcla lenguajes y creo que no acaba de contar una cosa concreta. No sé si me he liado un poco. Sí, 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 se entiende, se entiende. Te hemos entendido. Vale, pero básicamente que a mí, sinceramente, la historia no me interesó. Los personajes me interesaron solo Florence Pugh, porque ya hablaremos de esto, pero su novio, qué chico más parado, que no me gustó nada. Y sí, artísticamente está muy bien, pero sinceramente a mí me hacía falta más. Rachel. Yo creo que el primer fallo que tuve al intentar ver la película fue que iba con muchas expectativas. Yo creía que me iba a encantar la película porque además a mí esas cosas de las sectas y tal me interesan un montón. Y de hecho hay un documental en Netflix que trata de una secta que vive en Estados Unidos y me da un montón de miedo y era un documental. El de Wild Wild West. Sí, Wild Wild Qué Wild West. bueno, tío. Buenísimo. Buenísimo. Y yo pensaba que me iba a dar el mismo miedo que me daba eso. Pero no. O sea, visualmente muy bonito, todo muy bien, pero la historia siempre me falta no que me expliquen cosas, pero es que, a mi opinión, pasan cosas así de una, por ejemplo, los chicos van desapareciendo y nadie se pregunta por ellos, como que les da un poco igual. La chica está su novio, se va por ahí y está bailando, no sé, una cosa muy rara. Entonces, a mí me decepcionó esa parte porque me hubiera gustado, o sea, que se viera más, como ha dicho Domingo, que puede ser verdad
lo que es, pero que me lo contaran de otra manera para darme más miedo, porque a mí no me dio miedo. Al contrario, me dio un poco de asco, pero miedo no me dio ninguno. Cero. Vale, pues mira, yo estaba aquí apuntando un poco lo que habéis dicho, ¿vale? Preparándome. Y voy a empezar. El discurso del rey. Chan, chan. No, y voy a empezar porque algo que había hecho alusión, sobre todo Josemi y Domingo, que es a la ausencia, por así decirlo, de historia o de una narrativa convencional, por así decirlo. Y estoy totalmente en desacuerdo, ¿vale? Me parece que tiene una historia, no solo tiene una historia, tiene muchas historias. O sea, tenemos por una parte la historia de Dani y Christian y esa historia bueno, sí, esa historia de amor, odio, no sé, una cosa ahí rara, una relación muy extraña. Tóxica. Una relación, la verdad es que es muy tóxica esa relación. Es muy tóxica. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y de por otro lado tenemos la historia de la propia secta. Ari Aster le da mucha importancia a la historia, hasta el punto de que prácticamente, ya entramos también en el apartado artístico, los murales que hay escritos, o sea, dibujados, perdón, cosas que se van viendo, básicamente te van contando lo que está ocurriendo en la película. Sí. ¿Por qué? Los personajes pueden carecer de interés, sí. Puedo estar totalmente de acuerdo con que no es, a diferencia de otras películas, otras series que hemos hablado, como por ejemplo, hemos hablado de La Casa de Papel o hemos hablado de Shameless mismo en el podcast anterior, eran productos de personajes, ¿no? Que sobre todo estaba basado en los personajes. El problema es que aquí, en esta película, tiene un mundo exterior tan grande, tan bestia y tan increíble y tan bien formado, porque está muy bien formado, que cualquier personaje, por muy bueno que sea, se lo va a comer. Y eso es un hecho. Pero eso no implica que no tenga una historia o que la historia carezca de interés o que la historia quede muy en segundo plano. ¿Vale? Queda por debajo de lo que es ese universo que conforma, pero sí que tiene un interés y tiene una historia, porque esa historia, quieras o no, al final lo acaba moviendo, ¿no? Todo. No lo mueve de una manera totalmente activa, porque al final la historia está supeditada al entorno, a esa comuna, pero la tiene. O sea, eso es algo inevitable. No es una película que simplemente pasa, no es Eras una vez en Hollywood. Entonces, pues yo no estoy de acuerdo con que no tiene historia, ni que tampoco tiene una historia que carezca de interés o que sea una mierda. Me parece una historia que es buena, es sólida y es muy compleja. Y por otro lado, otra cosa que también ha dicho Rachel, que no le ve sentido a que vayan desapareciendo personajes y la gente le vaya dando igual. Tenemos que tener en cuenta que la gente ahí está totalmente hechizada. La gente ahí vivía en un mundo totalmente onírico. ¿Qué ocurre? Cuando Josh desaparece, hasta el propio Christian dice que él no quiere saber nada de él. ¿Por qué? Porque habían conseguido separarles. O sea, habían conseguido que ambos se odien, por así decirlo. O sea, haciendo que quieran hacer la tesis juntos, tengan que hacer la tesis juntos, tengan que trabajar juntos y fomentando esa separación y ese odio. Cuando, por ejemplo, Dani es nombrada ya la reina de Mayo y se va con su séquito y Christian se va a trajinarse a la pelirroja, pues básicamente ocurre eso. Odio esa escena. Tiene ese componente de hechizo. Christian está totalmente hechizado. No le van a saber la lógica, nada. O sea, y también decir que el terror no se ha generado por algo realista. Estamos hablando de una película que es ficción. Estamos hablando de una fantasía. No es Chernobyl. Perdón, ahora os doy el turno, ¿vale? No es Chernobyl, que es 100% realista, 100% que pasó. Pero, aún así, en ese componente de fantasía tiene componentes realistas. Porque las cosas no ocurren por algo mágico. No ocurren por un truco que un hechicero manda. No, ocurre porque la gente está drogada, porque la gente es manipuladora y porque la gente engaña. Por eso ocurre todo en Midsommar. Entonces sí que tiene ese componente realista de terror. Y el terror también está muy marcado por ese ambiente, por esa ambientación que tiene y por esa gente, ¿no?, que conforma esa comuna. Vale, ya os doy el turno. ¿Empiezo yo por alusiones? Sí.
A ver, realmente la historia o sea, es una antigua leyenda que había en Suiza de ese solsticio de verano, que ese solsticio de verano existe. Ujú. Pero yo creo que la historia es buena, pero que no la han sabido aprovechar. Esa es mi. Porque le podían haber sacado mucho más, porque la ambientación que tenían era buenísima. Los actores Sí. también estaban súper bien. A mí me hubiera gustado ver cómo Florence Pugh se vuelve loca de la olla, pero al final, con una mirada que ya sabe que está ahí, pues te lo dicen de alguna manera, pero a mí, con lo que me refería también con lo de desaparecer y tal, en plan, lo resuelven con que, a ver, ahí todo el mundo está drogado. Vale, pero a mí me hubiera, a mí me hubiera gustado ver esa parte de estoy en una secta, no puedo salir de aquí, me he puesto una corona con flores, he bailado alrededor de una cruz, ¿qué es esto? ¿Sabes? Sí. Porque la cultura estadounidense con la sueca es muy Sí, sí. contraria. Entonces, con eso me refiero. Tiene el toque realista, intenta contar lo que esa leyenda que hay antigua Ujú. del Midsommar. Con eso me refería yo al lo realismo y que le podría haber dado mucho más carácter terrorífico. Siguiendo esa misma línea que dice Raquel, es que, vamos a ver, es verdad que crea un universo muy interesante y crea, o sea, lo que crea más que nada es un universo, el universo de esta secta, de esta comuna hippie y ya lo que pase. O sea, da igual lo que pase porque es la historia que te han puesto, pero para mí no concreta absolutamente nada. Tiene historias muy buenas, tiene cosas que contar muy buenas que sí que las esboza o las plantea, ahí ya el gusto de cada uno de que no le den las cosas hechas o que no hace falta que rematen, sino, mira, te planteamos este dilema moral, tú ya toréalo. Pero sinceramente, por ejemplo, y me quedo muy decepcionado porque los primeros 20 minutos se nos presenta el drama familiar de Florence Pugh con todo lo que pasa, con lo que le pasa a su hermana, tal, que eso le va carcomiendo, tal, y al final a mitad de la película ese problema ya desaparece y no se ha concretado en ningún momento. Pues que sí, que puede que por simbología haga referencia a este momento cuando su hermana hizo tal, no sé cuántos, pero desaparece ese problema. Cuando Florence Pugh llega a la comuna hippie, se mete en una cabaña y en un espejo le aparece como un reflejo de su hermana, acordándose de lo que ha pasado. Pero a partir de mitad de la película, tienes una hermana, Florence Pugh, porque yo no me he dado cuenta. Y así creo que con todas las historias que se desarrollan, tanto como el amigo sueco que les invita a ir, joder, pasan cosas muy gordas con sus amigos y parece que a él le da igual, no que a él le da igual, pero sí que está imbuido en ese hechizo, secta, tal, y le hace que no se dé cuenta o que no quiera darse cuenta, pero tampoco me lo estás contando, no estás concretando nada. Dura 2 horas y algo, 2 horas y 2 horas y poco, 2 horas y media, sí. 2 horas y media la película y sinceramente tampoco es Eras una vez en Hollywood de contemplativa, pero yo creo que deja muchas cosas, muchas a medio. Bueno, para empezar, el tema del amigo de Pelé, ¿no? Que el sueco que le lleva. En realidad se ven muchos momentos, y no hace falta verla tantas veces a lo mejor como yo la he visto, que es que eso estaba totalmente preparado. Él llevó a Dani y a Christian para que Dani se convirtiera en la reina de Mayo y Christian tal. Sí. Entonces, evidentemente que no le sorprende. Él ya vivió otros Midsommar. O sea, él ya ha vivido otros rituales de estos. Él ha vivido en esa comuna. O sea, él ha visto cómo han matado a gente. Él ha visto cómo la gente se ha tirado y le han abierto la cabeza con un martillo. Entonces, para él es lo normal. Es cultural. Es algo cultural que tiene el arraigado. Entonces, yo comprendo perfectamente que Pelé no se sorprenda cuando vayan muriendo sus amigos, porque es lo típico a lo mejor en esa comuna. Sí, pero ¿Y qué? tampoco me enseñan cómo Pele acepta eso normal. Creo que de los últimos 40 minutos de película no tiene diálogo ya. O sea, Sí, Claro. luego aparece ya al final. aparece al final y ni siquiera habla. Y ni siquiera habla. Arrastrando una Pero, carretilla, creo. pero porque yo creo que eso medianamente puede ser evidente. O sea, es que estamos hablando de que él es de esa comuna. Y eso te lo muestran. O sea, te lo muestran cuando los dos personas mayores se tiran del acantilado Sí. para suicidarse. Y entonces todo el mundo, todos los que son nuevos se asustan y él no. Y eso se puede ver incluso en las vestimentas, que él lleva las vestimentas de la comuna, los otros no. Hay muchos detalles que te lo muestran. Hay que estar un poco atento y fijarse. Sí, creo que es una película que tienes que estar muy atento a los detalles.
que los detalles no te cuentan Sí. nada de la película. O sea, sí, las murales te destripan la película entera, eso hay que tenerlo. Eso es algo evidente. Pero no es una película que tenga que estar 100% atento para enterarte de esos detalles, pero si estás mínimamente atento es algo que te das cuenta, yo creo. Y luego la parte, por ejemplo, de Florence Pugh, o sea, de Dani con su hermana y sus padres y tal, eso simplemente es un nexo para Pues, que todo eso se desarrolle. Si no llega a pasar eso, a lo mejor Christian habría dejado a Dani y entonces de repente pues la película habría desaparecido por completo y no tendría ningún sentido. Esta película utiliza mucho esos nexos, ¿no? Y creo que tampoco se le puede dar más protagonismo a la historia de Dani y Christian, porque si se le da más protagonismo a la historia, ahora nos estaríamos quejando de otra cosa muy diferente. Y es que teniendo una mente tan chulo se haya aprovechado tan poco. Creo que hace el perfecto protagonismo entre una cosa y la otra. O sea, mm, tenemos un ambiente genial y una historia, pues, típica de una pareja tóxica, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos. Si se le llega a dar más protagonismo a esa pareja tóxica, pues yo creo que es que, yo qué sé, que no hacemos el diario de Noah aquí, no sé, el diario de Noah de solsticio de verano, alguna cosilla así, o sea, Me creo que veo. está bien equilibrado en ese sentido. Yo no le habría dado más protagonismo a nada, ni la historia creo en sí, de todo lo que es el conjunto de la película, es bastante compleja como para que se vaya a desequilibrar las cosas. No sé, José, si tiene algo que decir, A que... ver, a mí es que estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Raquel también, en el hecho de que a veces la impresión de ello es un poco. Es muy poco realista, o sea, y dejan muchas cosas abiertas o en el aire y no te resuelven cosas. Yo, por ejemplo, también esperaba mucho más que me resolvieran más la leyenda, no sé, más trasfondo de esa secta, porque yo decía, "Buah, pero ¿hay espíritu o no? O sea, o ¿cómo va la cosa? No sé, yo decía, en algún momento tienen que saber más cosas, o al final que se descubre el petardo gordo, ¿no? Como, por ejemplo, pasa en Hereditary, que ahí sí que, por ejemplo, al final de la historia sí que te muestran ya por fin esa parte más sobria, oscura, tenebrosa que da un poco de miedo, ¿sí? Pero sin embargo aquí, por ejemplo, yo esperaba eso, digo, ¿por qué no me muestran ese lado tan oscuro? Porque al final todo me lo resuelven con pegando fuego a todo, y ya está. Y al final tanto enfoca la casa esa triangular para luego que me la pega en fuego. Y es como, ¿pero por qué? Porque, o sea, y luego también, por ejemplo, lo de los dos ancianos, los que se tiran. Digo, vale, a lo mejor así es como acaba la protagonista y el protagonista, o sea, Dani y Christian. Pues no, o sea, al final también, entonces, no sé, me metía en mucha historia para luego no resolverme cosas, ¿sabes? A Es lo que ver, se deja muchas cosas en el aire, pero sí que es verdad que ha sabido jugar muy bien con elementos técnicos, o sea, de hecho, me parece la típica película que se centra más en el aspecto visual que en lo narrativo. pero ahí entra también lo que hablábamos en Jane Doe. ¿Hasta qué punto te tienen que explicar? Claro, pero es ¿Hasta que, qué punto? O sea, es que creo que no hace falta que te expliquen la historia de la secta. Porque a mí, yo estoy viendo esta película, a mí no me importa la historia de la secta. A mí me da igual de dónde viene la secta, de dónde se originó, cuántos años tiene la secta. Me da igual. Yo quiero saber lo que ha ocurrido en el momento. Es el presente de esa película es lo que yo quiero saber, no el pasado, ni siquiera el futuro. No quiero saber qué le va a pasar a Dani cuando se vaya a quedar en la comuna. No me interesa. Entonces, bueno, también el elemento de la caseta esa que has comentado me parece también una buena utilización de ese recurso, porque al final es la que concluye la película. O sea, sí, concluye con un ritual, que es al final lo que toda la película era. Toda la película ha sido un ritual, ha sido una religión. Y ha concluido como yo creo que tendría que concluir. No es el final, no os voy a mentir. Lo que más me gusta de la película no es el final. Es más, cuando fui a ver la película al cine, la primera vez que la vi, eh, el final no me gustó. O sea, ya eso os lo adelanto. Después, viéndola, he ido un poco comprendiéndolo y ya pues, me he ido encariñando un poquillo más con el final. No es la parte que más me gusta, ni mucho menos. Probablemente sea también de las partes que menos me interesan de toda la película. Pero porque al final es simplemente un bache para toda la grandeza que tiene esa película en todo el momento. Y bueno, no sé si tenéis algo más que decir. Pasamos a un punto. este tema, yo sí, si queremos decir vosotros. Habla. dispara El Domingo. problema, siguiendo con el Josemi, es que es un universo tan atractivo y lo hacen tan bien que te enseñan cosas muy chulas que luego no te concretan. Exacto.
hay cosas chulísimas, es que hacen cosas muy bien. Y por eso echo de menos, o me gustaría a mí, personalmente, que algunas cosas profundizaran más. Ya no te digo que me lo expliques, pero dale 2 minutos más de metraje. Exacto, O sea, exacto. hay cosas Sí. muy desaprovechadas. Tienen, ¿En qué punto falta concreción? por ejemplo, no me acuerdo si era chico o chica. El chico este que está mal, que no me acuerdo qué enfermedad tenía. Sí, El que, Ay, el que pinta los libros, que sí. escupe sí, es un chico, sí. tal. No es que me expliquen, sino no le vuelven a dar más protagonismo, no vuelve a pasar nada. Simplemente explica el señor con el libro lo que ha pasado. Al final de la película, o casi al final, aparece en un plano ahí como en una cama o algo así, y ya está, no se explica nada más. Ujú. Un montón, incluso cosas de la secta, ya no que me expliques que se originó en el siglo no sé cuánto, sino tradiciones de la propia secta, tío, que al llegar a los 72 años por el ciclo de vida, tal no sé cuánto, que estaciones se tiran. Hostia, qué guay. Explícame más, cuéntame más. Es que Exacto. ya te lo han explicado. Claro, no, digo más cosas vuestras. A ver, Yo era como Más datos plus. el chico que quería investigar más y luego el otro le copia la tesis, pero ¿cómo le copia la tesis? ¿Cuánto? Y a mí es que, lo siento, pero podrá ser ficción, todo lo que quieras, están embrujados, están ahí en una especie de Edén, pero oye, que te han desaparecido dos amigos, o incluso con el primero que desaparece, oye, ¿lo habéis visto? No, estaban muy enfadados con él y parecía que lo querían matar. Sí, ¿tú lo has visto? No. Ah, sí, pero es Ah. que el amigo Josh desaparece con la mentira, por así decirlo, de que ha robado el libro sagrado. no, el Entonces, anterior, el que se mea en el árbol. vale. Oye, que ha desaparecido. Ah, vale. Sí, o sea, pero porque se va con una tía, o sea, y Sí, y desaparece. luego le pasa algo en la cara. Que le ponen No, como le una pasa algo, mascareta lo que pegada. pasa es que le arrancaron la cara y se la puso otro. Entonces se la Pues. cargaron. Claro. Y Y ahí lo bueno, dejan. Y no sabemos nada de ese personaje después. y no sé vosotros, pero yo estuve 2 horas y 20 de película. Tengo que decir que se me hizo larga. Buscando un punto que dijera. Ese punto de lucidez de una película. Para mí era. No voy a decir plana. Pero me faltaba el Era muy punto lineal. Es que plana, dijera. Tiro. es plana, A ¿eh? ver, tiene sus No, cosas. no, no, te doy totalmente la razón. Es una película plana en la que simplemente están pasando espectáculos, no, están pasando diferentes rituales. Es una película que empieza aquí y acaba aquí. No tienes un... No, pero porque es que tampoco lo requiere, creo. O sea, es que las cosas que a mí me estoy diciendo de que faltan explicaciones, de tal, es que para mí no le hace falta más. A los 75 años acaba el ciclo de vida, ya me lo has contado. Se ha visto eso, adiós. El niño, el chico este que es discapacitado, que se dedica, como por así decirlo, de una forma sagrada a escribir los libros y a pintar y tal, me la ha explicado lo que hace, me ha explicado su función, ya está. Al final lo que te está contando es cómo funciona esa comuna. No te está contando la historia ni te está contando nada extremadamente más complejo de lo que requiere. Te está explicando cómo funciona la comuna y así es como funciona. Y ya está. Y me parecen explicaciones que son bastante efectivas porque es que yo sepa, ninguno nos hemos quedado con dudas. Y creo. No con dudas, pero sí con ganas de saber más. Sí. Pues te veo otra vez la peli. No. Pero si es que no te lo va a contar. De todos modos, con lo que yo me refería a lo de plana es que estar 2 horas de película viendo que pasa una cosa, pero que tampoco te sorprende mucho, y a mí al final me puede llegar a aburrir. Claro. Es como que está esperando el pelotazo y no Sí, llega. y no llega, y no llega, y no llega. Y Te llega al final entiendo. y dices, Jo. Porque es buena, o sea, en el fondo es es buena. Y dices, buena. es que es buena, pero ¿por qué no me das ese tono, esa vibra de Dios? Sí, ya está, solo por este momento, No y Y esos está. minutos, digo, ya está, es mi peli favorita, pero no. Como no llega nunca ese momento, no la coloco en mi claro. favorita. Os juro Y, que era súper candidata para ser una de mis pelis favoritas. Sí, Era sí, una totalmente de candidata acuerdo. y de la ahí leche. entra lo que he dicho al principio del podcast de mi monólogo. Que es una película tan especial que es comprensible que a la gente no le guste. Es más, en el propio director, que Ari Aster, tenemos sus dos películas que son Hereditary y Midsommar. A mí, por ejemplo, Hereditary me fascinó, pero Midsommar a mí me parece extremadamente superior.
Tengo un amigo, David, le mando un saludo, aunque no nos escucha, pero bueno, te mando un saludo, el cual Hereditary es que le vuelve loco, como a mí Midsommar me vuelve loco, a él le vuelve loco Hereditary. Pero fuimos porque volví a ir a ver en pantalla grande Midsommar, vaya, y entonces fuimos a verla y cuando acabó la película me mira y me dice, pero qué mierda me has traído a ver. O sea, sí. Y entonces Así. es eso, o sea, es una película que es tan especial que, aun gustándote del director, te puede no gustar. Porque las dos películas son de su padre y de su madre. Vosotros, por ejemplo, Domingo y Rachel no habéis visto Hereditary, pero te das cuenta, si la ves siendo del mismo director, que es una película Midsommar tan diferente al resto, que es totalmente comprensible que nos guste. Por eso mismo, por lo que tú estás diciendo, es una película plana que a la gente puede aburrir muy fácilmente, porque son simplemente contemplar lo que ocurre, contemplar la historia de una pareja y contemplar y deleitarte con una comuna, con el ambiente de una comuna. Entonces, es eso. Es completamente comprensible que no te guste. A ver, es siempre, no me sale la palabra, voy a decir una barbaridad, pero es que no me sale otra cosa. Es aplaudible, es como, es para felicitar siempre hacer una película diferente, porque eso es verdad, es una película diferente y por supuesto no pueden ser todas las películas iguales, ni pueden ser todo ir a contar lo mismo, como tú has dicho. Una película sobre relación tóxica la hemos escuchado muchas veces, una película sobre terror usual la hemos visto muchas veces. Y por eso no puede gustarle a todo el mundo y en nuestro caso se inclina más a no gustar. Pero si una cosa que hay que reconocerle es que no se parece a ninguna película que haya visto antes. Por lo menos a mí, para nada. Efectivamente, y eso pues es que eso pasa, al final las grandes películas de la historia pasa, así que el tiempo le pasará factura a Midsommar y se convertirá en la mejor película de la historia. Bueno, ahora se está poniendo de moda esto de hacer justicia a las cosas que no han tenido su petardeo No, en pero tiempo antiguo. pero Midsommar sí que tuvo un petardeo muy bueno y si tú ves artículos y críticas de Midsommar, te la ponen por las nubes, o sea, pero eso, de repente te la ponen por las nubes, de repente te escuchas, te ves otro artículo, otra crítica que Claro, te la pone por los suelos, es eso, es probablemente una película que, lo que he dicho, o es amas muy o odias, contradictoria. no Claro, hay un término medio. Y no claro. sé, Domingo, he levantado antes la mano, no sé si quieres decir algo y ya pasamos a otro punto. Un pequeño inciso antes de pasar a este punto con el tema de expectativas, que es que todos los que estamos en esta sala veníamos muy perjudicados porque teníamos unas expectativas de ver el nuevo El Padrino o la mejor película de terror de la historia, por aquí nuestro amigo Jorge. Entonces, cualquier que no fuera una película que ganara todos los Oscars en una gala, iba a ser una mierda. Sí. Efectivamente. No, y también que yo sí he visto críticas buenas de Midsommar, terror a... ¿cómo era? Terror a la luz del A la luz día. del día, sí. Y yo dije, pero menuda maravilla. Yo dije, pero bueno, entonces, claro, expectativas máximas. Luego ya, pues, Claro, pero todo cae por su propio peso. ¿pero por qué eso? Porque no es el terror convencional que podemos esperar. Es un terror diferente que se basa más en una ambientación misteriosa y terrorífica que no en un terror de pegarte un susto. Claro. Y eso, y de tenerte todo el rato temblando. Y bueno, yo quiero pasar a un punto que para mí pues probablemente es que sea lo mejor de toda la película, que es el apartado artístico que tiene esta película. Ese diseño de producción, ese diseño artístico es que es simplemente magnífico. O sea, empezando ya simplemente es que tengo un recuerdo perfecto cuando lo vi por primera vez y entraron a esa aldea, ¿no? Que tienen y entran por esa puerta que con forma de sol, dorado, enorme, precioso. Ese vestuario que tiene esa película, marcado por los colores azules y rojos, que poco a poco en el vestuario, perdón, se va tiñendo de rojo conforme va avanzando la película, ese lugar donde ese granero, esa especie de granero en el que duermen, con esos murales preciosos, o el propio comienzo de la película en el que te muestran un mural que básicamente te cuenta la película entera. Sí. Creo que el apartado artístico es algo que, aunque no te guste, es inevitable decir que es simplemente fantástico y es genial por todos los aspectos fotográficos, de vestuario, de coreografía, porque parece que muchas veces se pone poco en valor los movimientos coreográficos de los actores. Y en esos aspectos creo que esta película brilla, pero con luz propia. No sé qué opinión os trae. ¿Alguno va a hablar?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero Sí, es mi cosa favorita de la película, me pareció súper bonita visualmente eso me encantó. Creo que es lo mejor que tiene la película, sinceramente. Y el final, cuando el vestido ese de flores que tú dices, Mm, pero ¿eso qué es? ¿Qué maravilla es esa? Una total. maravilla. Me parece una maravilla eso. sí. Y lo que has dicho, el granero donde duermen, es precioso, terroríficamente precioso. Pero me encantó. A mí, mis aparte, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Y, por ejemplo, la utilización del color. El color, por ejemplo, como dije también en el podcast de West Side Story, que estuve comparando el color en el vestuario y cómo influye el color en el vestuario, pues aquí es igual. O sea, de repente tienes uno en plano aéreo con todo el mundo totalmente vestido de blanco, un blanco impoluto, porque también te digo, el blanco es un color muy difícil de tratar y en esta película hay blanco para aburrir. O Sí. sea, aquí y te lo tratan perfectamente. Pues tienes ese blanco tan impoluto, tan limpio. De repente te ves a 3, 4, 5 personas, uno de negro, uno de gris, uno tal, o sea, totalmente diferente, que resaltan muchísimo. Ujú. Y creo que, claro, tiene un estudio artístico, o sea, el estudio que se ha hecho artísticamente es brutal. Y luego el estudio de las runas, el estudio, tiene muchas cosas allí que creo que esta película la hace totalmente mágica en ese aspecto. No sé, Domingo, te he dejado antes con la boca, en Es la tremendo, palabra, no la palabra, en la boca. Vale, vale. La boca, la palabra. es tremendo, es tremendo. El apartado artístico, visual, fotográfico de esta película es tremendo y yo creo que es su mayor fuerte, pero sin ninguna duda. Pero sobre todo porque, aparte de que visualmente es bonito y gustoso de ver, es que ayuda a la película, ayuda a la historia, no está ahí por estar, no es un decorado, sino que todos y cada uno de los elementos contribuyen a crear ese universo del que hablas. Por ejemplo, en el momento en el que entran por la puerta y hay un, hay unos señores tocando la flauta y vemos todo ese césped lleno de unos edificios también muy, como lo digo, muy característicos, pues Sí. crea un universo en el que todo ayuda, aparte de las historias que te cuentan, las tradiciones, los propios personajes, es un elemento más, yo creo que el más importante. Y también me gustó mucho el apartado de caracterización que tengan. A mí me sorprendió bastante cuando se tiran por el barranco. Fu- ¿Cómo se Dios. puede hacer Precioso. bien también una cara que se estampa contra una roca? Es que es que está chulísimo ese momento, pero también el momento del martillazo en la cara. O sea, Sí, sí. recuerdo un artículo que decía que es que la poca sangre que hay, los pocos momentos así un poco más asquerosos, más gore, en esta película están tan bien seleccionados y tan bien hechos que tú lo ves esto en otra película y dices, es que sobra. Pero es que aquí dices, chapó por lo Ujú. bien hecha que está. Sí. Sí, sí, además es que es una película muy limpia. O sea, Muy ya no bien. solo por el blanco impoluto que has mencionado, sino también por el tema de la sangre. O sea, no lo hacen vulgar, lo hacen estéticamente bonito. De hecho, es decir que es de las películas más cromáticas que he visto. O sea, para mí Mm. ha sido como ver un cuadro de Pierre Mondrian, ¿vale? Pues con el blanco, rojo y azul. O sea, es que era como. Aparte también tiene como una sensación geométrica de todo, en el sentido, la mesa con la forma de la runa, que todos estén de blanco, los platos, la disposición de los platos, que están todos iguales, o sea, la misma cantidad en un plato que en otro, el sonido de los cubiertos, pero, y luego lo chulo es la perspectiva desde arriba, en Mm. donde están todos de blanco y solo hay uno de azul que es Christian. Mm. O sea, eso me parece brutal, porque al final luego él acaba de blanco. Ahí está la paradoja también de la película. Pero es eso, o sea, artísticamente me parece una película brutal. O sea, estoy de acuerdo con todo. O sea, es que. Sí, Es por que ejemplo, el momento en el que empiezan a comer y en forma así como si fuera dominó, empiezan todos a coger los platos sí, con el sonido de los cubiertos. Es que esto tiene algo que es totalmente mágico. O sea, es que no puedo catalogarlo de otra manera. Y sí, es muy limpia. Es una película absolutamente limpia y es como tú has dicho, ¿no? El momento en el que Christian de repente resalta es el único que resalta. Y has dicho que después acaba de blanco, pero tampoco hay que olvidar que Dani también adelante. acaba totalmente de Claro. blanco. Al final, nuestros dos protagonistas, que son Dani y Christian, acaban totalmente de blanco. Y Mm. además, Dani, cuando está en el baile, o sea, en el momento de la danza, que la eligen como la reina de mayo, todos llevan un,
un rojo, un camisón rojo, y Dani lo lleva azul. Entonces Sí. ahí tenemos otro cambio, ¿no? Y vemos como poco a poco se van tintando las ropas más de rojo y más de rojo y más de rojo, más de rojo. Y conforme, por así decirlo, la cosa se va poniendo más tensa, más oscura. Creo que tiene un estudio artístico precioso y Sí. brutal. Y tenemos, por ejemplo, yo tengo en mente la escena icónica esa en el que está la piedra con las runas talladas y la señora mayor pone la mano en la esa. O sea, es que esa escena a mí me Qué parece chulo. preciosa. Ese plano me parece precioso, igual que los planos, como te has dicho, los planos aéreos y todo eso me parecen simplemente prodigiosos. Creo que es que ese Ari Aster aquí ha hecho algo totalmente impresionante. Y las panorámicas que tiene enseñando. Eso es tremendo. Es que la localización es muy Sí. importante. O sea, le ayudó muchísimo y lo sabe aprovechar muy bien. Sí. Y es un punto súper a favor de la peli. Sí, sí, es verdad. El lugar donde está es precioso. Ahí como está ahí y dices, Dios, es que quiero estar allí, ¿por qué no estoy? Total. Y por ejemplo, otro lugar que me gustó mucho fue la casa de la mandamás, por así decirlo. Cuando llaman a Christian para decirle si quiere hacer un metisaca Guau, con la sala, qué la sala chula. esa, así que además está el Dios. oso pintado. Esa sala Sí. está guapísima, es que es brutal. Y luego, hablando también del apartado artístico, también me gustaría hablar de, yo creo que un apartado que también es un punto muy fuerte, muy fuerte de esta película, es la banda sonora, Sí. que es voy a decirlo, de Hassan Cloak, que, no te rías, Domingo, cabrón, que es que me parece simplemente fantástico por mucho hecho, o sea, juega con los sonidos estridentes, juega con sonidos que podrían incluso ser desagradables, ¿no? Y también juega con las propias voces de los actores. Yo ya lo he dicho muchas veces, a mí me gusta ponerme la banda sonora para mientras paseo al perro y tal de lo que nos toca hablar, y pues me pongo a escucharla y es que hay momentos en los que se meten en esa banda sonora los sonidos, las voces de los actores. Por ejemplo, hay un momento que tengo en mente que cuando pienso en la banda sonora pienso en ese momento porque me parece fantástico, que probablemente si estáis escuchando esto en iVoox y Spotify, abra el podcast con esa canción, así que ahí lo tenéis, que es el momento donde Dani descubre, bueno, que su hermana ha matado a sus padres y está con Christian, entonces está, no, y empiezan a sonar los violines. ¡Chun! Sí. Ese momento es que me parece, tío, me parece simplemente magistral. Es que esta banda sonora me parece brutal y acompaña la narrativa. O sea, y yo creo que no acompaña la narrativa, no. Acrecenta esa narrativa. Hace que acrecenta el ritmo de la película, acrecenta todo lo que tiene que ver con esta película, el misterio, el terror de esta película, lo acrecenta por completo. No sé qué opinión os trae vosotros esta la banda sonora. Yo quería dar un dato, que es que yo, por ejemplo, la he escuchado con auriculares, ¿vale? Porque yo ya os digo que yo soy muy crítico con la banda sonora de las películas. Entonces, me di cuenta de que hay un factor, pero brutalísimo, que es el audio 8D. Sí. Os digo, había un momento, bueno, hay varias escenas, pero una en concreto que es que creo que era Christian, que estaba como de un lado, ¿vale? Mirando, no sé qué estaba mirando exactamente, creo que era la pelirroja, y en una oreja se escuchaba un sonido, ¿vale? Y en el otro nada, pero de pronto se gira, ¿vale? Y se empieza a escuchar un poco por aquí, o sea, por el otro lado. Y al final como que te metes mucho en eso, o sea, es lo que he dicho al principio, que la banda sonora te mete de lleno en la historia. O sea, es que te agudiza por completo todos los sentidos, o sea, todos. Y es que es brutal, o sea, pero ya no solo eso, sino también porque juega mucho con el tema de instrumentos, pero luego también el tema de los cantos a capela, más Ujú. luego los sonidos naturales de la naturaleza en general, el sonido de la hierba, o sea, de la tierra, todo. O sea, es que es un... Para mí es como una orquesta, te lo juro. O sea, es que musicalmente me ha gustado mucho la película. En ese no te puedo decir que no. O sea, es que me ha gustado mucho. Sí, Ahí dije, madre mía, pelotazo. es verdad que, por ejemplo, esos momentos, ¿no? de canto a capela, por ejemplo, cuando Cristian se pone a cantar el cumpleaños feliz a Dani y de repente tiene de fondo un grupo de mujeres cantando una nana a un niño. Sí. O, bueno, sí, esos momentos de al final un canto así más nórdico, más folclore, más de folclore nórdico, que es que son brutales. Y claro, esa banda sonora de prácticamente para mí es banda sonora el sonido de los cubiertos, el sonido del ambiente. Yo creo que entra muy fácilmente en esa banda sonora porque ha sido perfectamente construida y perfectamente
llevada para lo que tú has dicho, meterte de lleno en esta película. Y meterte, pero totalmente. Dejando de lado este apartado más artístico, hay que hablar sí o sí de es que esta maravillosa interpretación de Florence, Rachel. Piu. Vale. ¡Piu, piu! Que yo he leído muchas veces que es como, por así decirlo, una interpretación muy revolucionaria. ¿Por qué? Porque tenemos un personaje tan parado, porque es tan parado, tan pensativo, tan contemplativo. Es un personaje muy contemplativo. Yo creo que, por ejemplo, Christian también es muy parado, muy tal, pero no llega a ese punto de parado misterioso que tiene Florence Pugh en esta película, que tiene el personaje de Dani. Y es que esta señora, pues lo siento, pero es que lo lleva a la absoluta perfección. Lo que te puede decir con una mirada o con un gesto es que poca gente es capaz de decírtelo como ella en esta película, y es que está simplemente brutal. ¿Qué me opináis de esta señora tan maravillosa? Son maneras muy distintas de llevar personajes no parecidos, pero sí que pasan por lugares parecidos. Porque Christian también es un personaje muy parado, pero sinceramente yo no lo soporté durante todo el visionado. Es que es totalmente insulso, con perdón. Son dos personajes diferentes. Totalmente diferentes, Claro. sí, pero no me causaba ningún interés. Aún así, aunque seas un personaje muy diferente con tu propia historia, el actor me tiene que decir algo. A mí no me decía nada. Pero volviendo a Florence Pugh, yo creo que es exactamente lo que tú has dicho. Lo hace genial y como tú has dicho, no, sin grandes aspavientos, sin tener que tener grandes, ¿cómo decirlo?, hechos que pasen, grandes acciones, sino que simplemente con una mirada, con una sonrisa, como pasa al final, y con otras cosas te dice un montón, y para mí es una interpretación genial, porque sí que es verdad lo que has dicho tú, que es revolucionaria, porque no intenta ser otra cosa. Es simplemente el personaje que es, y yo creo que lo defiende a perfección. Y quiero hacer un inciso, sino un detallico. En la escena que tú has dicho, cuando recibe la noticia de la muerte de sus padres y de su hermana, que yo le comenté a Raquel y me emocioné mucho en ese momento de lo bien que llora. Sí, sí. De lo real que llora. Es que Llora es genial. y a mí me emocionó mucho. Y puede ser que la banda sonora ahí también ayudara, pero vamos, que eso fue de mis momentos favoritos de la peli. Sí, sí, sí. Ya ves. Sí, pero yo creo ahí, bueno, lo que tú has dicho, yo no veo que, por ejemplo, el personaje de Dani con el de Christian se tengan que comparar, porque son dos personajes totalmente opuestos, que mueven cosas totalmente diferentes y, claro, están ahí por un motivo totalmente diferente. Entonces, ahí siendo, o sea, la interpretación de, tengo aquí la chuleta de Jack, es muy buena. El personaje no tiene mucho, no tiene más, no es el de Dani, como hemos dicho. No sé, ¿qué opinión os trae a vosotras Florence Pugh? Josemi. Vale, pues a ver, a mí es que esa tía me encanta desde siempre, porque, bueno, yo que soy muy fan de ella, ¿vale? De hecho, cuando la vi Mujercita, yo me enamoré. Yo dije, yo ya la tengo en altar. Ahora, en esta película, me parece un personaje que muestra más por lo que enseña que por lo que dice. Es decir, o sea, yo cuando habla me es un poco indiferente. O sea, cuando tiene algún diálogo, no le presto mucha atención, pero cuando, sin embargo, está callada y con el cuerpo dice algo, es que a mí me dice mucho más su cuerpo que lo que ella puede decir por la boca. Porque es que tiene unas expresiones, una posición del cuerpo que llama mucho, porque es que tiene un aspecto así como no desaliñado, pero muy formal, ¿no? Que tampoco es como, no va muy arreglada, por ejemplo, o sea, llevan a cola y ya, y ya. Y muestra también un poco cómo es por dentro el personaje. Creo que también tenemos que mirar mucho también el aspecto físico, no solo también a nivel de interpretación, sino también lo que puede mostrar exteriormente, porque yo creo que esta película es más eso, es más lo visual, lo que se ve, que lo que se quiere decir. Claro, sí, eso es lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Respecto a lo que de que la vemos una interpretación muy revolucionaria y Mm. magnífica con lo que quiere expresar. Exacto. Las frases de Flores,
Sí, o sea, de Florence Pugh, del personaje de Dani, Dani. son frases más normales. Sí. Que la película tiene un guión magnífico, ¿no? Que eso no lo he comentado. Me parece que tiene un guión absolutamente impresionante y magnífico. Pero es como toda la película, es contemplativo, es observar. Entonces, nos parece maravilloso por eso mismo que tú has dicho, por lo que tiene detrás de unas frases que puede decir. Exacto, que a lo mejor dice una frase muy corta, pero dice mucho con lo Claro. que se ve. No. Y bueno, lo que quería decir con esto es que, por ejemplo, a mí me parece un personaje muy maniquí, en el sentido de que yo creo que el director lo que quería era como que nos viéramos reflejados, o sea, no que nos viéramos reflejados en ellos, sino que nosotros nos pusiéramos en su lugar. Es decir, como si nosotros, como grupo, ahora mismo los 4 presentes aquí, nos invitan a ir a ver qué es el Midsommar, ¿no? A celebrarlo con esa secta, ¿no? Entonces yo creo que más que mostrarnos unos personajes que tienen un drama muy fuerte o unas características que lo definen mucho, ¿no? Como yo que sé, o cosas muy clichés como se ven en el resto de amigos, porque por ejemplo, si te das cuenta, hay un gran contraste entre los demás y el personaje de Dani y Christian, o sea, es que es brutal la diferencia que hay. Porque los otros son personajes clichés que dices, vale, son los típicos que van a morir en las pelis de miedo, porque es que son los personajes clichés que mueren. Y sin embargo, aquí te dan unos personajes, pues eso, no vacíos, pero sí que carecen de rasgos que dices, me puedo identificar con ellos o no. Porque es lo que dices, es un personaje maniquí, que tú directamente te cortas la cara y te la pegas en ellos y ya estás viviendo el momento. Ujú. Sí. Rachel, ¿tú tenías que decir algo del tema que estamos tratando? Sí. Pues dilo, Yo coño. sobre Escupe. Florence Pugh, a mí me ha parecido maravillosa, pero tengo que decir, en cuanto a lo que ha dicho Domingo antes, que, que a mí el chico, o sea, cuando ya se empieza a meter en lo de la tesis y tal, no, pero por ejemplo, a mí la relación que tenían al principio de la pareja, creo que se ve muy bien y que realmente ahí sí te puedes identificar como espectador y esa parte sí la tienen muy bien, pero ya a partir de, pues eso, de que entran y tal, yo tampoco lo tragaba mucho, pero a mí Flores Pugh me parece maravillosa. Como yo también la descubrí en Mujercita, bueno, creo que todo el mundo, no lo sé. ¿Hizo algo antes? Sí, yo la descubrí en Midsommar. Midsommar antes hizo Midsommar. Ah, vale, vale. Y tiene Pues yo varias la cosas descubrí también en antes. Mujercitas y Y Lady Macbeth. me gustó mucho. Y con lo poco que tiene en plan de, me refiero, como también ha dicho José Méndez, de la ropa que lleva y lo simple que es lo que dice. Y el final. Pero a mí me hubiera gustado ver a Florence Pugh, Súper loca. o sea, Claro. con lo buena actriz que es, pues haciendo volviéndose puto loca. Uf, que va, no le hace falta, tía. No le hace falta volverse loca. No le hace falta. O sea, no le El hace falta punto. porque es que ya te lo ha mostrado perfectamente con una puta mirada, tía. Y con una sonrisa. Sí, a ver, la sonrisa está muy bien. Claro. Sí, la sonrisa sí, pero igual Florence Pugh le podría haber dado ese punto a la película que a mí Sí, me faltaba. sí. Es que Que a mí además me era lo que parece. todos estamos esperando. También es verdad. Es que a mí me parece magnífico ese tipo de locura, porque creo que habría sido algo demasiado exagerado ya que en ese lenguaje que tiene la película, de repente se vuelva loca y se le vaya la puta perola. Creo que ahí ya, creo que para mí ha estado genial. Y bueno, que si queréis pasamos ya a decir unas conclusiones. Y pues nada, si quieres empezar tú, Josemi. Bueno, yo decir que, a ver, como he dicho un poco antes al principio, no es una película que tenga de mis favoritas por el hecho de que me ha sido, pues, como hemos dicho antes, un poco plana o lineal y esperaba mucho más porque además es que yo he ido con expectativas porque Jorge me ha hablado sobre esta película muy bien. Entonces, claro, yo decía, Ya. guau, pues tiene que tal, pero bueno. Pero técnicamente y artísticamente es una de mis pelis favoritas. O sea, y es que es verdad, porque es que todo lo que muestra es bonito. La historia no me gustará, pero lo que muestra es que no se puede debatir. O sea, no se puede, no se puede, no se puede. Y, y eso yo, pues, la recomiendo. Está bien, pero no es de mi devota devoción ahí. Domingo. Nada, es que yo tenía aquí un momento de microinfarto porque igual vosotros no habéis notado, pero a mí se me ha ido. ¿Ah, sí? Sí, a mí se me ha ido. Pero bueno, no pasa nada, intento retomar. A ver,
como siempre digo, estaba muy condicionada esta película por dos cosas. Primero, por las expectativas y segundo, porque no es un género que a mí me gustara y tengo que decir que como tal me sorprendió. Pero yo vuelvo a lo mismo. Creo que crea un universo muy interesante, un apartado gráfico y visual que sinceramente es genial, o sea, es que no tiene otra definición, y que realmente por eso me da rabia que las cosas que cuenta no las acabe, o que por lo menos no las concrete o no me esté diciendo nada concreto, porque es una película que sí que es muy inmersiva, o sea, tú estás todo el rato queriendo saber más y más y más y más y más, pero como que ese más nunca llega. Entonces, tengo que decir que sí que, como he dicho antes, es una película diferente, totalmente diferente, y una experiencia para ver, porque de verdad que no se parece a nada que hayas visto y te guste o no te guste. Yo creo que puede ser hasta un aprendizaje, pero sinceramente, personalmente, bajo mi criterio y lo que yo quiero ver en una película, que eso es algo totalmente mío, no me gustó demasiado. Rachel. Yo subrayo lo que ha dicho Domingo de, bueno, y Josemi, de las expectativas que teníamos, que nos habías puesto tú, es culpa tuya. Joder, todo culpa mía. Bueno, tú Culpable. y las críticas esas de terror a luz del día que yo dije, Dios, qué Sí. bonito Es y que qué pero- maravilloso. Y tengo que decir que también estaría muy bien la película si no te la destriparan, porque a mí Domingo me la destripó. Es que ¿Qué hubo hiciste, Domingo? un problema. Un problema. Para verla lo pusimos como en HDMI, así en la tele, tal, para verlo en grande, no sé cuántos, y muchos cables y todo era un poco lío. Total, que vosotras sabéis que el icono de pantalla completa está abajo a la derecha. Pues Sí. en vez de clicar a pantalla completa, cliqué al minuto 2 antes de que terminara. Cliqué directamente al final. Spoiler, o sea, Eres LOL. un genio, Domingo. No Y sé yo por qué no me dije, sorprende. anda, ¿Quieres se que está te diga? quemando un oso. Y yo no, no se está quemando. ¿Qué? Y dice así. Me veo. No puedo. Retomando con la anécdota, Dejemos la gilipollez de Domingo sí, aparte. conozco gente que le gusta esta película. Jorge. Y de hecho, yo antes de verla, justamente una chica que yo conozco subió a sus stories un de Midsommar y dije, ay, la voy a ver tal. Y me dijo, pues te va a encantar, no sé qué. Le mandé una foto a mitad y le dije, muy lenta. Y me dijo, pues ahora viene lo psicológico, lo no sé qué, no sé cuántos. Conozco a gente que le gusta, pero creo que lo que ha dicho Domingo está bien si quieres ver algo diferente, bonito, porque es que es bonito de narices, e igual tienes la suerte de que te guste y que no te aburra, porque a mí me aburrió, pero igual tienes esa suerte, igual eres tú igual eres ese Jorge en el mundo al que le encanta esa Sí. película y se convierte en tu película favorita, no sé, imagínate. Entonces, si la pueden ver, está en Movistar, así como promoción. A ver, yo en mi conclusión, subrayo lo que ha dicho Rachel, pues tener la suerte de que te guste. O sea, y hay muchas probabilidades, es que hay tantas probabilidades de que te guste y tantas probabilidades de que no te guste. O sea, esto es así, dependiendo del cine que te guste, cómo te cale. ¿Te cala o no te cala? O sea, o te Sí. aburre o de repente te abre los ojos como platos y te quedas absolutamente impresionado. Yo recomiendo ver esta película encarecidamente, pues sí, porque al final es como te va a forjar esa opinión, te va a forjar también si te gusta el cine de Ari Aster, si no te gusta el cine de Ari Aster, o si te gusta este tipo de películas así más diferentes, más especiales. Eh, para mí es una absoluta obra maestra y es una de las mayores obras maestras que ha parido el cine, por mi santísimo. Y sin duda es una de mis top 4, vamos a dejar un top 4 de películas favoritas y a mí me vuelve absolutamente loco y me cambió por completo mi visión de cine, mi visión de mundo del arte y aprendí muchísimo con esta película y para mí es muy importante. Y vamos al sombrero seleccionador. ¡Ole! Sí, porque ¡Ole! Domingo tenía una carica de, por favor, ya. Oh, mira sombrero, cállate, dame sombrero. Vale, a ver, barajo, ¿vale? Aquí estamos barajando, aquí Esta vez que estamos. cogemos grande, ¿no? Somos Y 3 votos, aquí se puede desempatar. Es verdad. Bueno, pero yo no. Sí, sí, sí. tú Sí, 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 tú sí, sí. sí. Espérate, creo que he cogido De ya hecho, Ahora la. que lo cuando elija sale Raquel. Paranormal Activity y me muero. Ojalá. Vale, a ver. Mira, vamos a ir, voy a hacer otra cosa que no sea grande o pequeño. ¿Numeritos o no numeritos? Este es numeritos, este es no numeritos. A mí Yo me digo gusta. numeritos. Numeritos,
¿Qué más? Que a mí me gusta la cuenta de Twitter de los números, así que voy a decir numeritos. Vale. Venga, numerito. Numeritos. Chan, chan. ¿Estáis listos? Ujú. Hostia, pues, es otra mía. Joder. Que no sale- Ah, bueno, el otro también. Es que, claro, ahí está muy descompensado las cosas que hemos puesto cada uno. Sí. Pero bueno, es. Si no fuera por Midsommar, el año pasado se habría llevado el puesto de mejor película, una película maravillosa, donde sale la mejor actriz de la puta historia y donde sale pues una de las mejores actrices de la puta historia, la cual, en modo de interpretación, es lo mejor que le ha pasado al cine en toda su historia. Creo que ya podéis imaginar cuál es, ¿no? Pues no. La verdad Yo, que no. idea, si es la correcta, la digo. Dilo. ¿Historia de un matrimonio? Efectivamente. ¡Oh, peliculón! Oh Película. my god. Historia de un matrimonio. O sea, esta película es que me volvió la cabeza loca y yo no sé las veces que la he visto, ¿eh? O sea, cada 2 por 3 estoy subiendo a las redes sociales. Estoy viendo otra vez Historia de un matrimonio. Es verdad. Es espectacular. Es un peliculón, es un peliculón. Es Ahí no te voy hoy no te voy a discutir. Más te vale, más te vale. Porque Te si puedo no, discutir cosas, pero no te lo voy a discutir. Eso no. esto me parece estos ataques tan gratuitos, de verdad. Me parece feísimo, ¿eh? Sí, Yo te quiero un montón. ¿La habéis visto? Bueno, Domingo sé que la reseñó en el canal. Tenemos la reseña de Domingo en el canal. Así que, pues nada, vosotros la habéis visto, ¿no? También. Sí, sí. Pues nada, pues la próxima semana toca Historia de un matrimonio. Así que, Ok. pues nada, ya lo de siempre. No olvidéis darle me gusta tanto en iVoox como en YouTube y suscribiros. Le he dicho, Domingo, lo he dicho, suscribiros. Y en el anterior vídeo, en el de Ghost of Sí. Tsushima, también lo dije. Lo que pasa es que tú te empeñaste en Vale, que vale. no. Ella Vale, no, corrigiendo. yo lo aclaro. Suscribíos, podéis seguirnos tanto en iVoox como en YouTube y en Spotify. En YouTube nos veis las caras, en iVoox pues solo escuchar nuestras voces. Como siempre se dice, no sé qué es peor. Yo creo que las dos cosas son igual de malas porque no sé dónde mejoramos, no lo sabemos. Y bueno, pues también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que José Misón. @5SSC oficial. Ahí está. Tanto en Twitter como en Instagram como 5SSC oficial. Y pues nada, gracias por haber llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, si no, no vas a recibir las gracias. Y hasta la vista. Chao.